¿Quiénes realmente controlan la política de los países? ¿En realidad son los presidentes y dirigentes políticos? ¿O es que ellos son dirigidos y controlados por un grupo de seres que trabajan detrás del telón en la sombra? Bueno, hoy lo veremos y tomaremos el ejemplo de mi querido país, Venezuela. Así que no te retires. Esto es No Queda de Otra. Bueno, aquí seguimos con ustedes nuevamente y quiero utilizar este espacio para hablar de este asunto que yo estoy seguro que es la realidad de muchos países, incluyendo el tuyo. En muchos países ocurre, podemos decir, lo que ha venido sucediendo en Venezuela, y te estoy hablando antes de la llegada de Hugo Chávez al poder. Y por eso me tomo estos minutos. Para poder hablarte de esta situación que los medios de comunicación esto no lo dicen. No lo dicen. ¿Y por qué? Porque los que trabajan detrás del telón, los que trabajan en las sombras, son los dueños. Son los dueños de los medios de comunicación. Te estoy hablando de los medios de comunicación oficiales, los medios de comunicación famosos en este mundo, en cada país. Yo me atrevo a decir que los canales de televisión más importantes de cada país son administrados y controlados por esa gente. Por eso tú ves que llegan a ser los canales más importantes de esa nación. Entonces, los periodistas, lamentablemente, ellos solo pueden decir el libreto o el guión que a ellos le dan, lamentablemente. El día que un periodista se atreva a hablar de lo que vamos a hablar hoy, o de este tema, téngalo por seguro que al siguiente día o ese mismo día se queda sin trabajo y sin comida. Vamos a ver aquí, te voy a mostrar rápidamente. Voy a tratar de resumir lo que más pueda, porque es acerca de eventos que se fueron dando en Venezuela durante varios años, y por lo tanto trato de resumirlo, pero de una manera que se pueda entender. Y bueno, te voy a mostrar aquí con imágenes. Vamos a ver aquí. Y los personajes que tienen una gran influencia y control en la política de cada país son los jesuitas. Entonces vamos a ver el ejemplo, lo vamos a ver mediante el ejemplo de Venezuela. Y te repito, antes de la llegada de Chávez al poder, ya hay evidencia que los jesuitas controlan o controlaban o controlan la política desde antes de Chávez. Ahora, ¿por qué pongo como referencia a Chávez?
Bueno, porque se dice que Venezuela está en esta situación con el chavismo. ¿Sí? Y déjame decirte que la situación de Venezuela, si no hubiese sido Chávez o Maduro, que hubiesen llevado a Venezuela a esa situación actual que está sufriendo ahora, lo hubiese hecho otro. Pero siempre se toma la táctica, ¿no? La táctica es que en un país, o vamos a decirlo de otra forma, que llegue la izquierda a dominar en un país para luego destruirla. Y aunque son la misma gente, tanto la derecha como la izquierda es la misma gente, pero la táctica es de que llegue la izquierda y luego para destruir el país, para que luego se diga que fue la izquierda que destruyó el país. Ahora, esto es lamentable. Esto es lamentable porque Latinoamérica actualmente se está llevando a izquierda. Los presidentes de los países latinoamericanos son de izquierda. Y usted ve que, por ejemplo, cuando llegó los Kirchner a Argentina, hay unos que dicen, sí, ellos lo hicieron bien, otros dicen, no, lo hicieron mal, pero luego llegó Macri, que es de derecha, no hizo nada, y luego vino otra vez la izquierda. Querían salir de los Kirchner, pero luego llega de nuevo la izquierda. Es increíble eso, ¿no? Ahora reciente, Brasil vuelve a izquierda con Lula. Cuando supuestamente le consiguieron, hizo actos de corrupción en sus años de mandato que tuvo Lula el anterior periodo. ¿Será que hay alguien que controla esto? ¿Hay alguien que manipula esto? Colombia, Perú, también de izquierda. No sé si toca a esperar qué pasará dentro de unos años, a esperar a ver qué pasa dentro de unos años, si no es por la misericordia de Dios, que meta su mano y detenga esos planes malvados. Porque siempre la práctica es esa, colocar a la izquierda para destruir el país. Y qué interesante que actualmente los países se están yendo a izquierda. Ahora, hablando con referente a Venezuela, los jesuitas, bueno, llegados para administrar el seminario de Caracas, pronto fundan las instituciones esenciales, tanto para la restauración de la iglesia como de la modernización del país. Y uno de los colegios que fundaron fue el Colegio de San Ignacio en el año 1923. Y ustedes pueden ver allí la imagen de ese colegio. Un colegio, ustedes pueden ver allí el nombre, San Ignacio. ¿Y quién es San Ignacio? El primer general de los jesuitas, el que conformó esta compañía. Y también tiene el icono de los jesuitas. Y en el año 1943, un jesuita organiza, y estamos hablando en Venezuela, los primeros sindicatos católicos. Y en 1953, 10 años después, entonces nace la Universidad Católica Andrés Bello, que es una universidad muy prestigiosa, muy importante de Venezuela, en Caracas. No se olvide de esto. Esto es importante. Los jesuitas, entonces, crearon la Universidad Católica Andrés Bello. Y antes de continuar, quiero decirte que en cada país, los jesuitas, como han controlado la educación, crean universidades y esas universidades llegan a ser las más prestigiosas de ese país. Tú puedes buscar la lista en internet y verás las universidades jesuitas
de cada país. Y vas a ver una, dos y más de dos universidades. Y tú verás y te darás cuenta de que de estas universidades salen los que llegan a ser gobernantes políticos de esos países, de esas universidades jesuitas. Y tú verás a muchos políticos venezolanos que se prepararon ¿dónde? En la Universidad Católica Andrés Bello, en esta universidad jesuita. Y en el año 1955, otro jesuita ayuda a crear lo que se conoce mucho allá en Venezuela como Fe y Alegría. Y que es también colegios de primaria y de secundaria con ese icono muy conocido de un corazón rojo con 3 niños. Y es uno de los movimientos educativos más importantes del mundo en desarrollo, y eso sin contar los grupos políticos e intelectuales y profesionales y muy comprometidos con el catolicismo que se formaron en sus aulas. Entonces, en estas casas educadoras. ¿Ves? Como dije, Colegio San Ignacio, la Universidad Católica Andrés Bello, los colegios Fe y Alegría, entre otros. Y el social cristiano llegó a ser una fuerza importante en Venezuela gracias a quienes, a estos hombres. Y esta palabra es una palabra clave también, social cristiano, porque se usa tanto en la filosofía jesuita, y vamos a ver que también lo utiliza el partido político, los partidos políticos. Vamos a comenzar y me perdonan lo ronco que estoy. Por una afección que tengo, gracias a Dios me estoy recuperando, pero igualmente seguimos adelante con el tema de hoy. Entonces vamos a comenzar desde el tiempo cuando Pérez Jiménez, que fue un dictador, Marcos Evangelista Pérez Jiménez, y fue derrocado. Se le hizo un golpe de estado en el 58, una fecha muy famosa, 23 de enero del 58. Entonces cae Pérez Jiménez y él se monta en el avión La Vaca Sagrada y se va huyendo a República Dominicana y luego a Estados Unidos. Qué interesante. Muchas veces se cree que los dictadores son de izquierda. No todos los dictadores son de izquierda. Hay dictadores de derecha, porque son la misma gente, la misma calaña. Y este dictador fue, bueno, en su gobierno se dice que se hizo mucha buena infraestructura en el país. También lo de la economía. Cosa que no se puede negar, pero igualmente fue una dictadura. Y fue amparado por Estados Unidos y luego fue a España y murió en el 2001. Marcos Pérez Jiménez murió en España. Huyó a España. Entonces, en ese mismo año, en el 58, entonces se hace el Pacto de Punto Fijo. Y se le llama Punto Fijo porque así se llama la residencia de uno de los que conformó parte de ese pacto, como fue Rafael Caldera. ¿De qué trató este pacto? Bueno, este pacto fue firmado el 31 de octubre de ese mismo año, de 1958, entre los partidos. Mire, pongan atención, los partidos más importantes que llegaron a ser importantes en Venezuela, como Acción Democrática, Unión Republicana Democrática, URD, que es el conocido como URD, y Comité Político Electoral Independiente como COPEI. Y a COPEI también se le conoce como Social Cristiano COPEI. ¿Ves? Social Cristiano.
una frase netamente jesuita. Y a COPEI también se dice partido político social cristiano COPEI. Así se conoce este partido de Venezuela. Y entre sus líderes, bueno, como vemos allí en la imagen, Rómulo Betancourt por Acción Democrática, Jovito Villalba por URD y Rafael Caldera por COPEI. Entonces, ¿de qué trató este pacto? Este pacto trataba de que se respetara los resultados de las elecciones y la defensa del sistema constitucional. Unos meses después, sale URD. O sea, sacan de este pacto a Jovito Villalba, ¿por quién? Por la cúpula de la Iglesia Católica. Vamos a ver aquí. Ahí están los tres, los que formaron este pacto. Y por eso que usted puede ver en Venezuela que gobernaban 5 años Acción Democrática, 5 años COPEI. 5 años Acción Democrática, luego venía COPEI. Acción Democrática, luego COPEI. Y fue por décadas, 4 décadas. Estos partidos ejercieron dominio en el Estado, o dominio del Estado. Y el primero en gobernar fue Betancourt, que era el de Acción Democrática, como usted puede ver allí el de lente, que está de lente allí. Fue el primero en llegar a ser presidente en ese pacto, quien lo hizo con las garantías suspendidas e impuso políticas económicas consultadas en primera instancia con el gremio empresarial, agrupado en Fedecámaras, que produjo la primera devaluación del bolívar tras años de estabilidad. Así que este hombre, Rómulo Betancourt, por el Partido de Acción Democrática. Así comienza entonces el pacto de Punto Fijo. ¿Saben ustedes de dónde fue egresado Rafael Caldera? Rafael Caldera fue varias veces presidente. Llegó a ser varias veces presidente de Venezuela. Y ¿saben ustedes de dónde se graduó él? En la Universidad Católica Andrés Bello. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. En esas universidades es donde se preparan los que llegan a ser gobernantes. Los que llegan a ser títeres de los jesuitas. Los que son rectores de esas universidades y también hasta profesores son jesuitas. Así que ellos evalúan, van a la casa como lo hace un lobo, cazando qué joven, qué persona tiene cualidades de liderazgo y le ofrecen la gloria. Le ofrecen la gloria y si la persona acepta, bueno, se prepara. Se prepara en esa universidad para ser un peón, para ser un lacayo del Vaticano. ¿Dónde? En esas casas de estudio. Y en Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello. Muchas personas que llegan a ser famosas en Venezuela son egresadas de esa universidad. Hay otras universidades más, pero yo creo que esta es la principal, la Universidad Católica Andrés Bello. Y qué interesante que Rafael Caldera fue preparado en esa universidad y llegó a ser varias veces presidente de Venezuela. Así que llega aquí podemos ver entonces los partidos políticos entre Acción Democrática, Partido Social Cristiano, como dice allí, miren cómo dice, Partido Social Cristiano COPEI,
Y, y estos dos partidos llegaron a ser los partidos más importantes de Venezuela. Y cuando quedaba un partido de esto, bueno, muchas personas, para poder conseguir trabajo, tenían que tener carnet como ser parte, evidencia de ser parte de ese partido político. Eso no fue a raíz del chavismo. Ya eso se veía, eso se vivía desde antes en Venezuela. ¿Por qué? Porque esta es una estrategia jesuita para tener más control. ¿Sí? Dividir a las masas. ¿Y por medio de qué? De los partidos políticos. Y los principales, ¿cuáles eran? Acción Democrática y COPEI. Se repartían la torta entre ellos. Muestran rivalidad y conflicto, pero por debajo de la mesa se dan la mano y son las mismas calañas, son la misma gente. Luego, bueno, llega Carlos Andrés a la presidencia, y en su primer gobierno fue en el año 1974 hasta el año 1979. Logró un gran crecimiento económico. Entonces regresa a la escena política 10 años después. Él quedó como presidente nuevamente en el año 1988. Y entonces, como ya tenía esa fama, tenía ese antecedente de que había hecho un buen trabajo en la parte económica de Venezuela, esto le valió para ganar las elecciones en el 88. Con el gocho, así era el lema o la frase, con el gocho en el 88, porque él era creo que de San Cristóbal, Carlos Andrés Pérez, y con una considerable entonces mayoría que esperaba que resolviese la fuerte crisis económica. Entonces apostó y votó por Carlos Andrés Pérez. Pero tenga presente, son las mismas gente. Aquí no es que COPEI era mejor o Acción Democrática es mejor que el otro. Son la misma gente. Solo es una estrategia. Entonces, sin embargo, Carlos Andrés Pérez, en el momento cuando llega al gobierno en el año 88, bueno, resumiendo la historia, lanza el paquete económico. Ese paquetazo. ¿Obligado por quién? Bueno, por esa ave rapiña como es el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué incluía el paquetazo económico? Bueno, subir los impuestos, la liberación de los precios controlados, se aumentó el pasaje del transporte público, entre otras cosas, cosa que hundió más al país. Y se dice, yo no sé si es verdad, pero se dice que hubo gente en Venezuela que llegaron a comer comida de perro, perrarina le decimos nosotros, y muchos lo conocen como las croquetas de perro, porque la comida era muy costosa y no podían comer. Aquí yo hice una caricatura del paquetazo de Carlos Andrés Pérez. El paquete económico arranca el miércoles. Bueno, y a raíz de esto, entonces, vino en el año 92 el golpe de Estado contra Carlos Andrés. Disculpen. Se formó el Caracazo. Entonces las consecuencias sociales y económicas del país, bueno, no se hicieron esperar. Entonces en el 89 se producen intensos disturbios, saqueos de gran escala. La gente salió de sus casas, de los barrios, de los cerros, a hacer saqueo en el centro de Caracas y en varias ciudades.
Entonces, ¿por qué? Porque por la misma situación económica, obstinada de las medidas que había implantado o implementado Carlos Andrés Pérez. Y bueno, también entonces hubo una represión militar, hubo muchos muertos, y es lo que se conoce como el Caracazo. Y además de la crisis económica, estos hechos demostraban la existencia de una latente pero muy fuerte crisis social. Y este fue el germen del intento golpista luego en el 92, que se conoce como el golpe de Estado, ¿no? de Carlos Andrés. Y este golpe de Estado fue ejecutado por un grupo de militares el 4 de febrero del 92, debido a las medidas económicas impuestas por Carlos Andrés. Y bueno, hubo también muchos disturbios. La intención era derrocar y de tumbar ese gobierno. Pero bueno, no se logró. No se logró el objetivo. Y es una frase muy conocida de Chávez, que era uno de los que comandaban este golpe de Estado. Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas, Joel Acosta Chirino, Jesús Miguel Ortiz Contreras y Jesús Urdaneta. Y una de las frases que quedó famosa de Chávez, que dijo que por ahora no se lograron los objetivos, por ahora. Bueno, entonces a Chávez lo meten preso debido a ese fracaso de tomar la ciudad capital, Caracas. Ellos se rinden y Chávez fue arrestado y privado de su libertad por fuerzas de la seguridad de la DICIP en ese entonces. Entonces aquí vemos unas imágenes de los que están involucrados en ese golpe de Estado fallido. Fueron varios. Y bueno, y Chávez entonces va a la cárcel y pasa unos años allí en la cárcel. Y bueno, la historia dice que comienza a leer, comienza a prepararse para sus planes del futuro. Comienza a leer muchos libros acerca de política y de izquierda, de gobierno del pueblo. Ahora, dejando un momento a Chávez en la cárcel, ¿se recuerdan quiénes conformaban el pacto Punto Fijo? Porque ese pacto siguió. ¿Por qué? Porque el golpe de Estado fue fallido y no pudieron tumbar a Carlos Andrés. Y recuerden que el pacto era ¿entre quién? Entre Acción Democrática, COPEI y URD. Pero URD, ese partido comunista, sale y queda entonces Acción Democrática con COPEI. Y ese pacto de Punto Fijo sigue, ¿sí? Pero debido a esas crisis que ya venía sufriendo Venezuela o el venezolano, ya el venezolano estaba cansado de este juego. ¿Ves? Y ¿saben lo que hizo Caldera? Bueno, Caldera... Qué interesante esto. Él sale de COPEI y forma su partido independiente, Convergencia. Y también se le llamó el chiripero. Caldera, Convergencia. Y también, bueno, el chiripero es un partido político venezolano fundado en el 93. Qué interesante. Mira, lleven la secuencia de lo que va sucediendo en Venezuela. Y recuerden que Rafael Caldera es egresado de la Universidad Católica Jesuita Andrés Bello. Y este personaje, Caldera, es el dueño de la residencia donde se firmó, la residencia Punto Fijo, donde se firmó el pacto que se llamó el Pacto de Punto Fijo. Él era uno de esas personas que conformaban ese pacto.
Así que él sale, claro, porque estas personas no son tontas. Ellos se dan cuenta, bueno, orientado obviamente por los jesuitas, entonces ellos se dan cuenta de que hay malestar, ya Venezuela el venezolano está cansado de ese juego y de políticos dinosaurios que se chupaban entonces las ganancias de la nación y se las repartían entre ellos. Imagínense ustedes teniendo una empresa, una de las empresas más importantes de petróleo como era PDVSA. Una parte de ese dinero se iba a las transnacionales, a Estados Unidos, y lo que quedaba se repartía entre ellos, entre la cúpula. Ay, Dios. Entonces, Caldera sale y forma su partido político Convergencia, el Chiripero. Y se lanza. El 93. Y ese partido estaba conformado también por otros disidentes de Copey, que salieron de Copey. Pero, hey, son la misma gente. Es el perro con diferente nombre. Es el mismo perro, con diferente collar o con diferente nombre. ¿Y saben ustedes lo que sucedió? ¿Quién ganó en esas elecciones? ¿Quién ganó en esas elecciones en el 93? Tan, taratán. El mismo Rafael Caldera. ¿Por qué gana Rafael Caldera? Bueno, Rafael Caldera, a pesar de que ya el venezolano estaba cansado de ese juego entre estos dos partidos políticos. ¿Por qué Rafael Caldera gana nuevamente la presidencia? Siendo un político dinosaurio y viejo de Venezuela. Porque se valieron de la táctica ¿de qué? De crear otro partido político. Y ellos decían, ya yo no tengo nada que ver con Copey. Ya yo no tengo nada que ver con esos partidos políticos. Así que entonces la gente pone la confianza en Rafael Caldera, porque ya Venezuela quería un cambio. Entonces ven una esperanza en este hombre que fue egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Entonces gana el chiripazo. Mientras que Chávez se está supuestamente preparando en la cárcel y es visitado y orientado por dos jesuitas que lo visitaron en la cárcel. Esto es No Queda de Otra. Bueno, entonces cuando Chávez está en la cárcel y supuestamente preparándose con filosofía de izquierda, aunque él ya tenía esta orientación a izquierda, bueno, es visitado, aunque Chávez él ya fue orientado por los jesuitas en ese golpe de Estado. Porque estos golpes de Estado no nacen por ciertos militares. Eso es lo que nos hacen creer a nosotros. Por ciertos militares rebeldes, cansados del gobierno. Entonces, salen, se rebelan contra el gobierno y salen a tumbar al presidente. Pero todos esos golpes de Estado son dirigidos por la misma compañía luciferina. Porque estas personas no van a tener un apoyo en la parte militar como tal contra un presidente si eso no es dirigido por los mismos jesuitas. Entonces, de esta forma es que vienen preparando la imagen de Chávez.
como una persona que quiere trabajar por el pueblo, como una persona que viene con un plan de gobierno, cosa que no hacían los demás presidentes, que quiere trabajar por el progreso de la nación. Entonces se muestra a Chávez, porque déjame decirte, los jesuitas son astutos para estas cosas. Entonces muestran a Chávez como el hombre, como el Mesías, que va a sacar a Venezuela de la crisis en que está. Y lo forman entonces como ¿qué? Como un militar de ¿qué? De izquierda. Y vamos a ver cómo Chávez tiene relación con los jesuitas. Entonces, el Papa Negro, que es el general de los jesuitas actualmente, que es Arturo Sosa, es un venezolano. Es un brillante politólogo que llegó a ser investigado por su supuesto apoyo a los golpes de Estado encabezados por Chávez en el 92. Entonces, estos son noticias. Yo no te estoy diciendo esto por invento mío. Estos son noticias, usted lo puede verificar. Y allí está, usted ve en la parte de la parte derecha de Francisco, ese es Arturo Sosa, el actual general de los jesuitas, lo que se conoce como el Papa Negro. Él tuvo relación directa con Chávez. Y antes de continuar te quiero decir algo. Chávez fue lo que fue en Latinoamérica y en Venezuela, en la política, gracias a ¿quién? A los jesuitas. ¿Me explico? Chávez es un producto de los jesuitas. Así también como los otros presidentes que estaban antes de Chávez. Y también dice el historiador y politólogo Guillermo Aveledo que Sosa, a quien distingue como uno de los más importantes académicos en la historia, académicos intelectual en la historia de Venezuela, que formó parte de una corriente de izquierda, Arturo Sosa, formó parte de la corriente de izquierda de la UCB, que es la Universidad Central de Venezuela, que es también allí donde han salido también otros políticos, otras personas que llegan a ser líderes en Venezuela. Entonces formó parte de esa corriente y dice que hace mucha crítica de la democracia representativa que encarnaron AD y COPEI. ¿Desde cuándo? Desde el 58, con el pacto de Punto Fijo, hasta la llegada de poder de Chávez en el 99. ¿Por qué? Porque los jesuitas son especialistas en tirar la piedra y esconder la mano. ¿Me explico? Ellos te crean la política de los países y luego critican al gobierno. ¿Para mostrar de qué? Para hacer creer de que ellos no tienen nada que ver con lo que está sucediendo. Entonces, muchas personas lamentablemente en Venezuela, y aún en este tiempo, te estoy hablando de este tiempo, todavía siguen creyendo en los políticos. Muchas personas todavía, a pesar de tanta información que nosotros podemos tener desde que nos llegan a la mano rápidamente, cosa que no ocurría antes, la noticia que uno recibía era por los periódicos que son que pertenecen a esta misma élite, y los canales de televisión que son controlados también por la élite. Entonces, toda información que recibimos es falsa. ¿Ve? Pero ahora en este tiempo, cuando tenemos la computadora o tenemos el celular y podemos indagar, y con la oportunidad de información que tenemos, todavía se sigue pensando que
Por ejemplo, ya que estamos tomando el ejemplo de Venezuela, que Venezuela está así es por Maduro. No le estoy quitando la responsabilidad a esa persona. Lo que quiero decir es que él trabaja para los jesuitas y él sigue un guión. ¿Me explico? El día que él se oponga a ese guión, querido amigo, tenga la seguridad de que lo hacen desaparecer. Deja de ser presidente. ¿Por qué Maduro, a pesar de que no tiene popularidad en Venezuela, es un presidente malo? A pesar de la crisis que existe en Venezuela, del sufrimiento que existe, que hay, ¿cómo es que Maduro sigue siendo presidente? Porque él está llevando a cabo la agenda. Es amparado por el Vaticano. ¿Me explico? Entonces, cuando el presidente está haciendo el trabajo, cuando está cumpliendo con el trabajo, entonces, y llevando y enviando dinero al Banco del Vaticano, muchos dólares, entonces es amparado por el papado, por los jesuitas. Un peón, un lacayo. ¿Me explico? Entonces, los jesuitas, bueno, tienen esa estrategia de influir en un gobierno y luego salir criticando a ese gobierno. Y la gente cree de que ellos no tienen nada que ver con eso. Entonces, retomando lo que estaba diciendo era que a pesar de tanta información que se tiene, que podemos indagar, todavía se cree, hay personas que todavía creen en Maduro. Y que esta compañía luciferina no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en Venezuela o lo que sucede en otros países. ¿Y sabe lo que me dijo una persona? Que eso a mí me da una indignación, una tristeza. Que dijo que Venezuela sigue pensando que Venezuela está así es por el bloqueo económico que le ha impuesto Estados Unidos. ¿Usted puede creer eso? ¿Ah? ¿Usted puede creer eso de que una persona a estas alturas todavía diga de que Venezuela está en esa condición por el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos? ¿Por qué, si es un bloqueo que existe en Venezuela y está así en esa condición, si es un bloqueo impuesto por Estados Unidos, te pregunto, ¿por qué Maduro y los demás dirigentes políticos no pasan necesidades? ¿Por qué? Si es un bloqueo económico que existe, entonces lo más obvio es que los mismos políticos estén sufriendo también, juntamente con el pueblo. Pero en toda esta cosa diabólica, el que está sufriendo es el pueblo, porque usted ve a Maduro cada día más gordo, y los demás políticos también. No tienen necesidad, siempre tienen los servicios al día. Los servicios, el agua, la electricidad. Mientras que los demás venezolanos tienen problemas con la electricidad, con la luz, con el agua. Problemas para comer bien, pero todos los políticos comen bien. Todos los políticos tienen sus buenos carros de marca, costosos. ¿Cómo es que van a decir que existe un bloqueo? ¿Cómo en estas alturas todavía van a pensar de que Venezuela está así por el bloqueo de Estados Unidos? Y que apoyen a Maduro. Ojo, no estoy diciendo aquí que apoyen a la oposición. Estoy diciendo, los dos bandos
son la misma calaña. ¿Y por qué lo digo? Para que usted lo tenga claro y lo piense dos veces. Lo piense dos veces antes de usted pelear por cuestiones políticas con su familia o con su amigo. Tanto así que se dejan de hablar. Hay personas que discuten, se dejan de hablar, se termina la amistad, se termina la relación familiar por cuestiones políticas, mientras que los políticos están tranquilos, están bien. ¿Ves? Entonces ya a estas alturas nosotros deberíamos estar claros y entender estas cosas. Entender para quién trabajan cada presidente. Entender hacia dónde llevan un país estas personas. Y lo más triste es cuando salen a protestar y están dispuestos hasta de dar su vida, hasta morir, por defender a un político o a un partido político. Y ahí eso es el colmo de los colmos. ¿Me explico? Entonces, usted vaya viendo si estas cosas también están ocurriendo en su país. Porque los jesuitas influyen. Los jesuitas influyen en la política de cada país. Y en cada país hay universidades jesuitas. Y en esas universidades jesuitas se gradúan los que llegan a ser líderes políticos de ese país. Eso no solamente es en Venezuela. Tomo Venezuela porque yo vengo de Venezuela, soy venezolano y puedo hablar de este ejemplo. Pero yo estoy seguro de que esto sucede también en otros países. Y tienen la fortuna de que su país no ha llegado a la situación que está en Venezuela. Pero la situación de Venezuela es planificado con mucho tiempo atrás. Venezuela estaba en la mira para llevarla a esa situación. ¿Se recuerdan lo que hicieron con Libia? Libia estaba prosperando. Era una nación que prosperaba y la destruyeron. ¿Y qué hicieron con el presidente? Con Gaddafi. Lo mataron. Y hay personas que creen que no sucede nada. Hay personas que creen que no hay una influencia, no hay un plan detrás de todo esto. Entonces, esta gente te influye en la historia, muchas de las historias que nosotros estudiamos en la escuela, universidad, todo eso está manipulado. La comida que ingerimos para destruirnos. La política para dividirnos. Así que entonces Chávez tiene relación con los jesuitas. Así que este es orientado por Arturo Sorsar y también por el otro jesuita, Luis María Olazo. Este es uno que también fue profesor de cuál universidad, la Universidad Católica Andrés Bello. Este es el jesuita Luis María Olazo, que también colaboró con la fiscalía allá en Venezuela. Entonces, estos dos personajes, estos dos jesuitas, como Luis María Olazo y Arturo Sosa, que llegó a ser el general de los jesuitas, el Papa Negro, entonces dirigieron a Hugo Chávez. Y esto usted lo puede ver allí en la página web religiondigital.org. Así que estas personas entonces te colocan a los presidentes en el poder. Chávez llegó al poder gracias a ¿quién? A los jesuitas. ¿Como una imagen de qué? Como una imagen de un militar que quería trabajar por el pueblo y con principios de izquierda. Entonces cuando
Cuando viene Chávez, y Chávez viene con una propuesta de gobierno, y comienza a decir en los medios de comunicación y la entrevista, y que interesante, que los mismos canales que son de derecha, los canales que eran los canales importantes de Venezuela, que son de derecha, entonces comienzan a entrevistar a Chávez, a pesar de que era de izquierda. ¿Por qué? Bueno, porque los medios de comunicación son dirigidos por la misma gente. ¿Me explico? Y él en la entrevista, él comienza a decir su plan de gobierno, lo que iba a hacer, y todo era en pro del progreso de la nación y también para gobernar para el pueblo. ¿Qué pasa cuando Chávez entonces se lanza? Entonces gana. Porque el venezolano quería algo diferente. Así como pasó con Rafael Caldera. Pero es la misma gente. Caldera sale de Copey, forma su partido político independiente, como era Convergencia, y ganó. Pero el malestar seguía porque se dan cuenta que Caldera sigue siendo el mismo político viejo dinosaurio de Copey. Ahora, bueno, preparan a Chávez con esa intención de que llegue al poder y que lleve a Venezuela entonces a izquierda. Y antes de seguir, quiero saludar a Eduardo Merlos. Dice, la historia de Venezuela es, en su recorrido al socialismo, es muy similar al de Bolivia. Claro, la misma táctica. Así es, un saludo a Eduardo Merlos, un abrazo. Y Mateo Santizo dice, gobiernícolas los llama Ricardo Salinas. Gobiernicolás será. Gobiernicolás o gobiernícolas. Ricardo Salinas. Un saludo a Mateo. Gracias por escribir. Un abrazo. Entonces, tienen razón, es la misma táctica. Entonces, cuando Chávez llega al poder, bueno, ya Chávez lo veían como el Mesías. ¿Por qué? Porque él presentaba una propuesta de gobierno, cosa que no hacían los demás presidentes, cosa que no hacían los demás candidatos. Y esta propuesta de gobierno estaba orientada ¿por quién? Bueno, por los jesuitas, como lo hemos visto. Arturo Sosa y Luis María. ¿Sí? Luis María Olazo. Entonces, vemos cómo Chávez tuvo una relación íntima con los jesuitas. Así que Chávez, igualmente como con el dictador de Cuba, Fidel Castro, son productos de los jesuitas. ¿Usted sabía que Fidel Castro era un jesuita bajo juramento? No es un jesuita formado en una escuela como un jesuita, como tal. Pero una persona llega a ser jesuita bajo juramento, lo que se llaman jesuita laico, que bajo juramento entonces promete y se consagra a trabajar por el papado y si es posible a dar la vida cuando se la pidan. ¿Me explico? Entonces esta persona que llegó a ser ícono de izquierda a nivel mundial, como Fidel Castro, cuando se decían izquierda o comunismo, ya se le viene a la mente ¿quién? Fidel Castro. Entonces esta persona que llegó a ser un dictador de izquierda no era más que ¿qué? Un jesuita bajo juramento. ¿Me explico? Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros las personas normales o las personas comunes como nosotros? Nos peleamos. Nos peleamos y al punto de ¿qué? Que se crean hasta protestas, disturbios. ¿Por cuál? Por diferencias políticas. De derecha o izquierda, cuando es la misma ave rapiña. La filosofía capitalista y la filosofía comunista no son más que las dos alas de la misma ave rapiña que se come a los países de este mundo. Ya sea que esté izquierda o que esté derecha, está gobernando la misma gente. Chávez llega al poder,
gracias a los jesuitas, bueno, hizo lo que hizo. Hubo muchas medidas económicas. Las personas con menos recursos podían equipar sus casas. Hizo convenios con otros países para fabricar carros, celulares, motos, entre otras cosas más. Mostrando como en pro del crecimiento y del progreso del país. Pero eso no es más que la táctica. Una táctica para mantener la popularidad. Porque se movió masas. Un saludo a Benjamín Muñoz. Podría investigar también la historia jesuita y sus movimientos en Chile. Una buena sugerencia y gracias por escribir. Un abrazo. Ahora, y bueno, y Chávez entonces actúa muy diferente a como eran los otros presidentes. Por ejemplo, Chávez cuando hacía cadena nacional era muy diferente. Los presidentes anteriores lo que te hacían era leer un papel. Se colocaban y leían un papel y leían lo que tenían leían lo que tenían que decir. Pero Chávez no, Chávez comenzaba a hablar de historia, comenzaba a hablar de sus experiencias personales, de anécdotas, de propuestas, de planes de gobierno. Y esto hizo que hasta la misma oposición se sentara a escuchar a Chávez. Pero tenga presente esto, amigo mío. Recuerde que todo eso es por orientación de ¿quiénes? De los jesuitas. ¿Me explico? ¿Y por qué le llamo compañía luciferina? Porque esta compañía no sigue a Jesús. Adora a Lucifer. Y los presidentes entran en el espiritismo y en el ocultismo primero para llegar al poder y luego para mantenerse en el poder. Porque el poder, la fama, la popularidad, a estas personas se la da el poder de las tinieblas. Satanás se lo dijo a Cristo. Mira, todos estos reinos se me han entregado a mí. Y a quien yo quiero yo se lo doy. Y le dijo, y esto te daré si tan solo te postras y me adoras. ¿Y estás escuchando? Satanás ofrece la gloria del mundo ¿a cambio de qué? De que se adore. Y tanto los líderes políticos como los artistas y deportistas entran en el espiritismo y en el ocultismo por la fama, por el poder y por el dinero. Bueno, muere Chávez, entonces deja Maduro. Yo creo que Maduro, así como George Bush, es conocido como el presidente, bueno, no me gusta insultar a las personas, pero así dice, así queda registrado, que es el presidente más burro o más bruto que ha tenido Estados Unidos. Yo creo que Maduro es el presidente más burro que ha tenido Venezuela. Entonces, muere Chávez, viene Nicolás Maduro, llega al poder, y a pesar de que es una persona que no tiene capacidad de gobernar, entonces sigue en la silla presidencial. Pero a pesar de que estas personas son orientados y colocados por los mismos jesuitas, entonces salen los jesuitas, o salen estas personas haciendo crítica al gobierno. ¿Me explico? Por ejemplo, Arturo Sózar dijo, el movimiento político que ha encabezado el comandante Chávez, ¿ves? Tiran la piedra y esconden la mano.
No, yo no tengo nada que ver con eso, dice. El movimiento político, dice Arturo Sosa, que ha encabezado el comandante Chávez a finales del siglo pasado y comienzos de este, y que ahora encabeza el presidente Maduro, es un proyecto que también es rentista y que no se sostiene por sí mismo, ni económica, ni política, ni ideológicamente. ¿Ves? Dicho por el mismo Arturo Sosa, que colocó a estas personas en el poder. Y es una página, usted lo puede encontrar en una página católica, asiprensa.com. También se dice, ha sido muy crítico el gobierno actual del presidente Nicolás Maduro y del gobierno de Chávez por la manera en que han fomentado el rentismo petrolero. En lugar de desarrollar puestos de trabajo, eso lo criticó fuertemente y con toda razón. ¿Ves? Y esto lo dijo Francisco Javier Duplá, el secretario provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela. Él dijo eso diciendo lo que lo dijo Arturo Sosa. Entonces se dan cuenta cómo tiran la piedra y esconden la mano, colocan a los presidentes, ellos hacen la política del gobierno y luego salen como personas que no tienen nada que ver, lavándose las manos, limpiándose las manos. Bueno, y de repente entonces viene y aparece Juan Guaidó. ¿Se recuerdan ustedes de Juan Guaidó? Un joven, llegó a ser presidente de la Asamblea Nacional ya en Venezuela. Y como líder opositor, bueno, fue presidente de la Asamblea y llegó a ser también presidente interino. ¿Quién es Guaidó? Bueno, Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez es un político e ingeniero civil venezolano, parcialmente reconocido como presidente encargado de Venezuela. A pesar de que presidente es Maduro, dice que es el presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional desde el 2019. Te pregunto, ¿sabes tú de cuál universidad fue egresado Guaidó? ¿En cuál universidad se graduó Juan Guaidó? Bueno, en la Universidad Católica Andrés Bello también. En la Universidad Jesuita Católica Andrés Bello, de Caracas. Entonces, además de formarse en esa universidad como ingeniero, se formó como masón. Él pertenece a esta logia secreta, y usted lo puede ver allí con el uniforme y con los masones. Entonces nosotros podemos ver por qué Juan Guaidó ¿cómo podemos decir? Mueve masa, tiene influencia. ¿Por qué? Porque es apoyado, es orientado ¿por quién? Por los mismos jesuitas y forma parte de la logia de la masonería. Entonces, por eso, no es por otra cosa, querido amigo. Mira, ¿no? Si tú confías, si tú tienes tus esperanzas puestas en la oposición de Venezuela y en Juan Guaidó, bueno, déjame decirte, y con mucho respeto, y no tampoco estoy diciendo que ponga la esperanza en Maduro, pero si tienes la esperanza en Guaidó, déjame decirte con mucho respeto, estás perdiendo tu tiempo porque Juan Guaidó forma parte del mismo grupo. ¿Me explico? Juan Guaidó no es presidente de la Asamblea
o presidente interino de Venezuela por sus facultades, por su inteligencia, por su preparación. No. Simple y llanamente porque tiene el apoyo jesuita y porque forma parte de la logia de la masonería. ¿Me explico? Y debido a esto es que tiene apoyo de los presidentes. El presidente de Colombia lo reconoce como presidente interino, otros presidentes de Latinoamérica. Entonces, él tiene esos cargos en Venezuela y tiene el reconocimiento de los otros presidentes, es por eso. Egresado de la Universidad Jesuita Católica Andrés Bello, masón y es peón de los jesuitas. Por eso es que Guaidó tiene esos cargos en Venezuela y es reconocido por los presidentes, incluyendo a Donald Trump. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la misma calaña, estamos hablando de la misma gente. Si tú te formas en estas casas de estudios, si tú eres parte de estas logias, bueno, tú vas a tener el apoyo de la otra gente que también forma parte de esas logias. Porque la gloria del mundo no se la van a dar a cualquiera por solamente tener talento. ¿Y qué es lo que se pide? ¿Qué es lo que se pide, por ejemplo, el poder de las tinieblas para que una persona llegue a tener gobierno, dominio, ser famoso, poder y dinero en el mundo? ¿Qué es lo que pide? El alma. Y para que las personas salgan de esto solamente es por medio de un milagro de Dios. Porque la única forma de salir de esto es muerto. Entonces, por eso que Juan Guaidó, a pesar de que es joven, tiene los cargos que tiene y es apoyado o reconocido por otros presidentes, es porque por donde fue formado y a la logia que pertenece. Por más nada. Ustedes pueden ver allí, por ejemplo, la pulserita roja. La pulserita roja que tiene Guaidó. Eso lo tiene también Maduro. Eso también lo tiene el presidente de Argentina. Eso también lo tienen los deportistas famosos. Eso también lo tienen los artistas de Hollywood. También lo tienen los cantantes famosos en el mundo. Esa pulserita roja, ¿qué es? Personas que entran en lo que es el espiritismo y el ocultismo, como una protección de los poderes de las tinieblas. Entonces, si usted es uno de los que todavía confía en políticos, bueno, le invito con mucho respeto y con todo el corazón. Ya deje de confiar. Y ponga su mirada en Cristo, que es nuestra única esperanza. Hay un líder opositor, hay un líder que también, imagínense ustedes, es reconocido como líder, y te estoy hablando, es reconocido como líder de la oposición venezolana, como es Leopoldo López. Este que está junto con Guaidó es reconocido como el líder y ha tenido influencia en la oposición venezolana. Y es respetado. Te estoy hablando de alguien que es respetado en la oposición o en la política de Venezuela. Leopoldo López también estuvo preso. ¿Por qué? Porque es la misma táctica, lo meten preso, como que se muestra de que él estuvo peleando por la democracia, por la libertad. ¿Me explico?
Y de esta forma entonces buscan llegar al corazón del venezolano. Y lamentablemente nos comemos el cuento. ¿Sí? Nos comemos el cuento, entonces esta persona supuestamente estuvo presa. Y digo supuestamente porque se dice y hay imágenes de que se tomaba fotos, ¿sí? Usted puede ver las fotos, que puede ser que solamente entraba en ese lugar para tomarse las fotos, publicarlas y decir de que estaba realmente preso. Pero él salió. Ahora, te pregunto algo. Leopoldo López tiene la influencia que tiene. Tiene la influencia que tiene en lo político. ¿Por qué? Por su talento. Por su capacidad. No. Leopoldo López forma parte de la logia de los templarios. Él usa una T de los templarios colgada aquí en el cuello. Entonces, los políticos son lo que son. No es por sus capacidades. No crea eso, querido amigo. No son por sus capacidades. Es por el hecho de para quién ellos trabajan. Leopoldo López es templario. Y por eso que estos dos personajes que usted ve allí son reconocidos como líderes de la oposición venezolana. Entonces te estoy hablando que tanto el oficialismo es una lacra, pero también la oposición. Y esté quien esté en la silla, está gobernando la misma gente. Así que los jesuitas controlan la política de Venezuela desde mucho tiempo atrás de que ellos colocaran a Hugo Chávez en el poder. El show de la rivalidad política, rivalidad entre comillas, en la rivalidad política antes de Chávez, entre esos dos partidos políticos importantes y populares de Venezuela como COPEI y Acción Democrática, es una estrategia y un acuerdo creado por ellos mismos. Y así como la oposición, que tiene filosofía capitalista, tiene mucha relación con el papado, bueno, también Maduro, que es de izquierda, y que supuestamente la filosofía de izquierda es que dice que no quieren nada con la iglesia ni con el papado o con ningún papa. Entonces vemos a los presidentes de izquierda también visitando al papado y besándole la mano al papa y recibiendo la bendición, a pesar de que estas personas son personas malvadas. ¿Por qué? Porque estamos hablando, o sea, le está dando una supuesta bendición, pero no es la supuesta bendición. ¿Qué es lo que le está dando? La autoridad. La autoridad para seguir gobernando. Así que la situación de Venezuela es un plan creado y cocinado desde mucho tiempo atrás. Y si no lo hubiera cumplido Chávez o Maduro, lo hubiera cumplido otro. Porque los presidentes de derecha como de izquierda son lacayos del Vaticano. Así que, querido amigo, nuestra confianza debe estar puesta solamente en Dios. Y nuestra mayor necesidad en este mundo, en esta vida, nuestra mayor necesidad en este mundo no es estar peleando por cuestiones políticas. Ni de deporte, quién es mejor futbolista, quién es el mejor beisbolista, nada de eso. Nuestra mayor preocupación, nuestro mayor trabajo en este mundo, la mayor preocupación de nuestra vida es nuestra preparación
para la segunda venida de Cristo, porque Cristo destruirá todos los reinos de este mundo. Y no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida y que no sea derribada. Y todo lo que nosotros vemos en el ámbito del deporte, del entretenimiento, de la religión y de la política, son distracciones para desviarnos de lo más importante, como es que nuestra salvación. Hasta aquí, no queda de otra. Soy Daniel Primera. Gracias por estar allí. Nos vemos en el espejo. Hasta la próxima.